Que van a escuchar hablar es a la doctora Paula Vernet. Quiero que escuchen lo que decía en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. ¿Qué hace este comité? Dice, che, muchachos, a gente como Inglaterra, che, ¿por qué no aflojan con esto de colonización? ¿Por qué no se la toman? Y se lo dejan al país que le corresponde. Mirá, con qué sencillez esta flaca en 30 segundos desbarata completamente, pero completamente los argumentos colonialistas. Se establecieron en las islas y no llegaron a las islas como una presencia transitoria. Viajaron para quedarse. Fueron con sus hijos y llevaron consigo los objetos de una vida entera. Allí intentaron construir un hogar en condiciones difíciles. Vernet trabajó duro, hizo grandes esfuerzos con la intención de desarrollar una comunidad, desarrolló actividades económicas y ejerció la autoridad conferida por el gobierno argentino. Lo hacía con la expectativa de permanecer, de construir un futuro y de ver crecer allí a las generaciones futuras. Esa historia fue abruptamente interrumpida en 1833, cuando la población argentina fue desalojada por la fuerza. Desde entonces, el reclamo argentino ha sido constante. Lo ha sido para el Estado y también para las familias que, como la mía, vieron truncado un proyecto de vida. Mi padre intervenió en este comité en reiteradas ocasiones y ahora soy yo quien toma la palabra. Y si esta controversia no se resuelve, vendrán mis hijos. Las Malvinas son argentinas porque en esta fecha del siglo XIX, el gobernador Luis Vernet fue ahí con argentinos y después se metieron los ingleses. Entonces no hay ninguna autodeterminación de los pueblos porque es un pueblo implantado. Pero, no me hagas caso a mí. Vamos a hacerle caso a esta doctora que leí un pedacito de su currículum, la doctora Paula Vernet, que no es coincidencia, porque es nieta del gobernador original de las Islas Malvinas y es la mujer que hace poco estuvo en el Comité de Descolonización diciendo lo que hay que decir. Muchachos, tómensela de ahí. Bueno, ¿cómo se siente estar en la ONU defendiendo las Malvinas, la posición argentina, siendo la descendiente del gobernador argentino que en 1833 vio cuando llegaban los ingleses? La verdad que se siente un gran honor poder estar ahí y una responsabilidad enorme porque uno de una manera está llevando la voz de todos los argentinos, ¿no? Entonces, para mí me resulta muy emocionante poder estar ahí y poder llevar el testimonio del que mi familia estuvo antes en las islas antes de que los ingleses llegaran en 1833. Hoy millones de argentinos repiten las Malvinas son argentinas, pero si recuperar las Malvinas dependiera de que ese gran porcentaje explicara por qué son nuestras, no sabrían explicarlo. ¿Puede usted, por favor, explicarlo? Bueno, voy a tratar de explicarlo brevemente. Sí. La Argentina tiene títulos de soberanía sobre las Islas Malvinas porque nosotros sucedimos a la corona española en los derechos sobre el territorio. Las Malvinas eran parte integrante de la gobernación de Buenos Aires, sí, por una real cédula de 1771 más o menos. Y cuando nosotros nos independizamos, ¿sí? A raíz del principio de Utipo Sidetis Iuris, los territorios que eran parte de la colonia, ¿sí? Pasaron a ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces las Malvinas estaban dentro de los territorios que correspondían, ¿no?, a el territorio que hoy es de la República Argentina. Y esto es porque la corona española tenía títulos sobre esas islas. La corona española había descubierto esas islas y había realizado ocupación efectiva, teniendo gobernadores en las islas y ejerciendo actos de soberanía sobre las mismas. Entonces estos son títulos jurídicos que tenía la corona española y que la República Argentina hereda como sucesora de España, justamente. Y siendo tan claro esto, profe, ¿con qué cara Inglaterra intenta argumentar, no, esto es nuestro? Bueno, es interesante tu pregunta porque, bueno, Argentina además, que no dije, no solo hereda los derechos, sino que como vos ya contaste, la Argentina realizó actos de soberanía, ¿sí? Nombró un gobernador, que fue Luis Vernet, justamente mi tatarabuelo, hizo concesiones de tierras para el usufructo de la tierra y de la pesca, hizo un reglamento de pesca en 1822, o sea que también la Argentina hizo ocupación efectiva de las islas antes de que lleguen los ingleses. Claro. Pero los ingleses, en 1700, el primer poblador de las islas fue francés, ¿sí? Sí. Lo había descubierto España, la corona española, pero en la expedición de Magallanes, pero luego los primeros ocupantes fueron franceses. Luis Antoine de Bougainville, en una expedición, ¿sí? Ocupó las islas. Y esto fue protestado por la corona española y entonces Francia le devolvió esta ocupación, o sea, le entregó la ocupación en reconocimiento de los mejores derechos de la corona española. Esto pasó en 1764. Pero en 1766 los ingleses también ocuparon un islote, o sea, después de los franceses, pero ocuparon un islote llamado Isla Saunders. Sí. Entonces ellos hicieron esa ocupación. Luego, los españoles los expulsaron a los ingleses de ese islote y en 1771 hubo como un arreglo entre Reino Unido y la corona española porque por la afrenta que había habido a esta expulsión, la corona española le devuelve solemnemente este puerto a Reino Unido, pero lo hace diciendo que esto no va en desmedro de la soberanía de la corona española sobre las islas. Bien. Es en base a esta ocupación que hicieron los ingleses en 1766 que ellos dicen hoy que tienen soberanía. ¿Sí? O sea, entonces, en términos jurídicos, perdón que sea más profundo, está recontragarrado de los pelos el razonamiento de los tipos, no tienen gollete. Así. O sea, ellos abandonaron además después las islas. Ellos en 1774 abandonaron las islas para no volver hasta 1833. Entonces, como decía un profesor emérito de la facultad, Raúl Vinuesa, cuando en un conflicto de soberanía siempre hay que ver quién tiene los mejores títulos, ¿no? Porque siempre los que están en las partes algún título alegan. Algo te inventas. Es claro que la Argentina, tiene mejores títulos que el Reino Unido. Lo que pasa es que, bueno, estamos frente a una potencia mundial, ¿no? Entonces es difícil. Ellos usurparon las islas, se instalaron allí y ahora están hace 200 años prácticamente usurpando, digamos, nuestra tierra. Y bueno, esa es la situación actual. Bueno. Pero la situación jurídica no cambió desde 1833. La última autoridad argentina fue su tatarabuelo, don Luis Vernet. El último argentino en decir, bueno, muchacho, esto es argentino. Con pleno derecho, sin... Te agrego algo, porque en realidad Luis Vernet fue el primer gobernador de las Malvinas, ¿no? En 1829 se crea la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Pero después interinamente, cuando hubo un incidente con unas goletas de los Estados Unidos, Harriet Breakwater Superior, por pesca ilegal, entonces interinamente, mientras Vernet llevó a esos capitanes a ser juzgados en Buenos Aires, se nombró un comandante interino, Metzivier, que luego fue asesinado en las islas, y el segundo se llamaba Pinedo, y ese Pinedo fue la autoridad que estaba en las islas al momento de la llegada de los ingleses. Ahora, ¿qué conocimiento históricamente correcto? Enciclopédico, no para hacer una nota, porque yo pensaba, se va a poner, pero es recontra interesante. No, está bien. Pará, pero es interesante saberlo. Dijo en un momento, mi papá estuvo con esto, yo estuve en el Comité de Descolonización, y si es necesario estará mi hijo. ¿Va a ser así o fue una enunciación de deseo? No. Bueno, mi deseo en realidad es recuperar las Malvinas lo antes posible, que no tenga que ir mis hijos. Pero bueno, dadas las circunstancias, yo cuando era chica veía a mi papá que iba al Comité de Descolonización a reclamar por las Malvinas y en casa
casa siempre fue muy importante, el tema de las Malvinas. Y indiscretamente le pregunté su edad. En 1982, cuando su padre y usted se entera que Argentina había recuperado las Malvinas, ¿qué entendió? ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, mi papá me vino a buscar al colegio inmediatamente y cuando yo bajé nunca me venía a buscar al colegio y dije qué raro, yo vivía medio lejos y lo veo parado ahí con una emoción y me grita de la escalera: recuperamos las Malvinas, y yo no me lo olvido más. Yo tenía 9 años y la verdad que bueno, fue una emoción enorme y me vestí con un vestido celeste blanco pero bueno, no nos duró mucho esa emoción, pero realmente fue algo, para mi padre era súper emocionante. Entonces en mi casa se vivía así, ¿no? Se vive con mucha pasión el tema de las Malvinas, es muy importante para nosotros. Y se nota. Paula, le quiero agradecer estos minutos. Tiene una erudición imposible de acotar o de resumir para los tiempos tiranos de una radio, más del apuro que cargo siempre, pero hizo el esfuerzo. Les digo, simplemente si hubiera leído el currículum abreviado de la doctora, consumíamos los 10 minutos. Nada, es un orgullo estar con alguien que se sienta en la ONU a decir las Malvinas son argentinas y que sea la tatara-nieta como un mandato familiar de que se recuperen a través de negociaciones pacíficas, lo que nunca debimos haber perdido, o que nunca haya dejado de estar en nuestro territorio. Gracias, doctora. Si quieres cerrar una frase, cuando usted cierre, baila marcha de las Malvinas un poquito. Así que piense lo que dice. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Para mí realmente es un honor poder y es un privilegio poder hablar de esto, hablarle a la gente, que la gente sepa también por qué las Malvinas son argentinas. Me parece muy importante. Y bueno, como les dije en el comité, yo elijo creer que mediante la diplomacia y el derecho internacional las Malvinas van a volver a ser argentinas, porque las Malvinas son argentinas. Doctora, gracias. La que van a escuchar hablar es a la doctora Paula Bernet. Quiero que escuchen lo que decía.